Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Estamos hablando sobre la posibilidad o la decisión de que el próximo 6 de abril, el martes siguiente a la Semana Santa, muchas escuelas y colegios privados puedan regresar a lo que se llama educación presencial, es decir, que los alumnos puedan estar de vuelta en sus planteles escolares, en lo que tiene que ver con la educación pública como la educación privada. Es evidente que por diferentes razones que no es necesario evaluar ni discutir en este momento, los colegios privados tienen alguna ventaja sobre la enseñanza pública. Me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué podría suceder en el caso en aquellos que no puedan regresar con la prontitud con lo que van a regresar el día 6 de abril y quizás los que le seguirán una semana o 2 semanas después? Porque es evidente que por la situación que escapa al control de las autoridades y al control de la voluntad humana, en este momento es posible que muchas escuelas, muchos planteles, tanto públicos como privados, no puedan retornar a las aulas. ¿Qué opina el señor Fernández y qué opina el señor Garrido sobre el particular? Yo quisiera que lo hiciéramos lo más breve para darle la oportunidad a poder hacerlo más interactivo y porque yo tengo muchas preguntas sobre el tema. Señor Fernández o señor Garrido, cualquiera de ambos. Bueno, el sector privado, sobre todo las élites, tienen ventajas. Las élites, sí, las élites. Aquí hay colegios élites. Hay un inventario de 3.800 colegios privados, pero el 1% es una élite que tiene condiciones especiales porque tienen, ¿verdad?, otra suerte, que no vamos a hablar de eso. Ahora, la nación, el país, es el todo. Y hay un Estado que es garante de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y todos los ciudadanos. Y tiene que garantizar las condiciones básicas para el disfrute de ese derecho a la educación, que no solamente es educación, sino educación de calidad. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho humano fundamental. Pero si la vida no es con dignidad y con condiciones humanas aceptables, deja de ser digna. Igual, entonces la educación, el Estado, en el artículo 63 de la Constitución, está obligado a ello. Que no solamente tiene el inicio de lo fundamental, sino que tiene 13 numerales que especifican toda la función del Estado en materia educativa. El sistema educativo sigue siendo excluyente, o sea, hay una deserción, sí, se estima en 1.3, 1.5, pero es una deserción transitoria por la coyuntura. Pero también hay una exclusión previa que hay que verla. Ajá, usted sabe que hay unos 200.000 niños y niñas de 3, 4 y 5 años que no tienen ni aula ni maestra para educación inicial. Y no son élites, son los hijos de los trabajadores más humildes. ¿A quién culpamos de esa? ¿A quién culpamos de esa? Señor Fernández, ¿a quién culpamos de esa desigualdad? Bueno, hay un Estado que tiene que asumir la responsabilidad. Claro que es responsable, claro que sí. Y más arriba, maestra Ligia, señor Guerrero, Garrido, más arriba había 160.000 adolescentes que no tenían liceo ni politécnico. Entonces, es un problema estructural serio de deuda que tiene el Estado Nacional con la población más vulnerable. En ese sentido, nosotros creemos que justo por esa población y por el todo, el Estado debe centrarse en que los centros educativos tengan los estándares que sean los organismos sanitarios nacionales e internacionales, que educación asuma su rol en la dirección del sistema educativo, que aproveche, fíjense que hay una subutilización, un subaprovechamiento de todas las capacidades técnicas e intelectuales que tiene el magisterio público, que puede contribuir si se le pone, si se le consulta, justo a abrir rutas alternativas y complementarias de salvar la mayor parte del programa escolar. Y eso basta con hablar con una maestra inicial para que usted vea cómo se expresa una maestra inicial,
cómo se expresan los maestros de primaria, de secundaria, de los politécnicos. Y eso está ahí. El Ministerio de Educación tiene un staff de técnico en todos los niveles, distrito, regional y nacional, y miles de docentes con capacidades para aportar, y se le puede aprovechar mejor. Bien, me gustaría saber la opinión del señor. A propósito de esto, sí, a propósito del tema del personal, hay un déficit que se arrastra del año anterior. El año anterior tuvo la ventaja que en términos presencial se agotó del 66 y a veces del 70% de forma presencial el programa, y lo que quedó se ajustó a distancia. Pero este año es todo a distancia con una diversidad de aprovechamiento tan dispare como la de los colegios frente a la escuela pública. Y hay un problema. Señor Fernández, me gustaría saber la opinión del representante de la escuela de pago, de la escuela privada. Y seguimos conversando porque yo quiero aprovechar mejor el tiempo. Mira, Miguel, tal y como esbozaban Ligia y el señor Fernández, la disparidad entre el sistema público y el sistema privado es abismal. Y lo lamentable de toda de la forma como se ha manejado la epidemia en República Dominicana y el sector educación, es que precisamente no se han tomado en cuenta ni las fortalezas que, por ejemplo, el señor Fernández te está planteando, que tienen los docentes y el personal docente para haberse podido empoderar de la realidad y haber actuado de manera particular donde la epidemia lo permitía y haber salvado el año escolar, y tampoco se permitió en el sector educación privada. Nuestro país siempre ha adolecido en términos del sistema educativo nacional de una centralización, de una macrocefalización muy grande de los procesos escolares. Y el COVID no ha hecho otra cosa más que sacar eso a plenitud. Y lamentablemente las autoridades anteriores sencillamente se apagaron y las autoridades actuales lo centralizaron y lo llevaron a un modelo de enseñanza que ya era absolutamente superado. El modelo de un solo libro, un solo guía, un solo maestro, un solo método, un solo sistema. Ahora nos queda necesariamente empezar a recoger, como cuando pasa un huracán y tú tienes que volver a organizarlo todo y tratar de ver qué edificación quedó de pie y cómo tú puedes ir sosteniendo sobre esa el resto del sistema. Qué bueno que el señor Fernández dice, y me parece excelente, que el personal docente y el personal técnico del Ministerio de Educación, que está ahí ciertamente, estamos hablando, el Ministerio de Educación tiene más de 3.000 técnicos y un personal docente que casi ronda los 200.000 profesores y maestros. Y a pesar de que tenemos una enorme cantidad de alumnos, por ejemplo, de nivel inicial, tal y como se señala, que lamentablemente no están cubiertos por el sistema, no menos cierto es que hay 600 estancias infantiles. Entonces esas estancias infantiles hay que encenderlas huyendo, hay que a toda velocidad encenderlas. Y yo iría más lejos, o sea, yo iría, yo no sé si Ligia lo ha contemplado así y lo ha contemplado el ministro, pero yo me imagino que por lo menos en el caso de las estancias infantiles, no podemos hablar de que el año escolar terminó en junio. Tenemos que hablar de que eso continúe de manera corrida durante todo lo que queda de año calendario, porque en definitiva esas familias y esos niños necesitan protección y necesitan instrucción. Pero yo tengo una gran preocupación que creo no? que comparte mucha gente con la que yo tengo relación directa o indirecta. Y se resume en una pregunta. ¿Cuándo comenzó realmente el deterioro de la educación pública en la República Dominicana? Y ese deterioro de la educación pública en la República Dominicana es lo que sin duda fomentó la enseñanza privada. Eso es una realidad. Yo recuerdo perfectamente que en mi época de estudiante, estoy hablando de primaria, cuando yo era un párvulo, cuando yo era un adolescente, existían por cada colegio privado, había no sé cuántas. El colegio privado era la excepción. Y en la escuela en que yo estudiaba, yo soy hijo de un agricultor que trabajaba en la industria azucarera.
En el aula donde yo estudiaba, en la primaria, en la intermedia y en la secundaria, se sentaba un chico rico o una chica rica delante de mí o detrás de mí o al lado de mí, porque la educación pública era una educación de una calidad que aparentemente perdió hace mucho tiempo. Y no lo estoy diciendo como una crítica, es para saber su opinión. ¿Tenemos una idea de cuándo comenzó ese proceso de deterioro de la educación? Bueno, don Miguel, usted ha dicho muchas cosas. ¿Qué pasó con la salud cuando el Estado se puso de espalda a la salud pública? Que los negocios de salud privada crecieron como verdolagas. Igual cuando el Estado también se puso de espalda a los servicios públicos, creció el negocio privado. El agua es privada en este país, todo el agua hay que comprarla para beberla, porque el Estado no está potabilizando el agua que sirve. Es que el Estado está dejando campos al mercado. Y esa lógica también se ha transferido en educación. Ahora, sin embargo, luego del 4%, los privados vinieron por presupuesto. Usted no sabe que ha habido también en los colegios ordinarios, no en las élites, muchas familias que han migrado sus hijos a escuela pública, porque la escuela pública ha mejorado. Y la calidad de la pública no es verdad que está en el piso tampoco. Porque las pruebas, que no me gusta utilizar, las pruebas están estandarizadas, por ejemplo, las pruebas nacionales, la promoción en público no está tan distante de la privada. Y mire que las oportunidades de vida y las oportunidades culturales y educativas son diferentes. O sea que yo hablo del deterioro en general de la educación. El Estado tiene una escuela pública en las condiciones que la tiene, pero tiene nivel, se está produciendo. Y hay un personal extraordinario. Don Miguel. Incluso hay un personal que produce y no se lo pone a producir, no se lo estimula a producir. Hay maestras produciendo literatura infantil, hay maestros de física produciendo, hay un extraordinario el aporte público y hay que visibilizarlo. Lo que pasa es que solamente se ve otras cosas, pero el Estado y el sistema público es un gran activo en la República Dominicana. Igual, Miguel, aquí hay 45 universidades y solo una es pública. Eso tiene una explicación, don Miguel Herrero. Entonces, para que no se me acabe el tiempo, yo quiero ir, por ejemplo... No, que no se nos acabe a nosotros el tiempo. Que doña Ligia note el tema del personal docente. Sí, pero vamos a escuchar primero a Garrido, que tiene algo que decir, porque quería que decirlo. Y vamos a terminar con la señora Ligia. Don Miguel, la educación en República Dominicana es un reflejo de la inversión del Estado en educación. Nosotros, hasta que se asumió cumplir con la ley 6697 en el año 2012, invertíamos menos del 2% del PIB en educación. Y todavía hoy en día, invirtiendo el 4% del PIB en educación, estamos gastando más en pagar los intereses de la deuda externa que lo que gastamos en educación. Entonces, República Dominicana tiene un problema de fondo, pero al mismo tiempo tiene un problema de forma, porque el sistema educativo dominicano es un sistema educativo centralizado, es un sistema educativo muy grande, donde el Ministerio de Educación tiene demasiadas funciones. Aún siendo la institución, el organismo más grande de República Dominicana, la institución pública, el ministerio más grande del país, tiene demasiadas funciones y todas esas funciones complejizan demasiado el proceso y hacen que lo que es su core, su razón de ser, que debería ser brindar un servicio educativo de calidad, se haga cada vez más complicado. Porque el Ministerio de Educación, ahora que ya tiene la posibilidad de tener un presupuesto mucho más ampliado, pues, dando cumplimiento a la ley 6697, pues por allí cruza todo. Por allí cruza el avituallamiento, por allí cruza la alimentación, por allí cruzan un sinnúmero de temas, inclusive que tienen que ver hasta con el entrenamiento profesional perenne de los docentes y de todo el que esté circulando. Y se transfirió al Ministerio de Educación por muchas razones, mucho de lo que tiene que ver con la inversión en obras públicas y en inversión en construcción. Entonces, el tema es sencillo, si se quiere ya decir así, porque es un tema fundamentalmente económico, pero también operativo. Y nosotros como nación, cuando nosotros nos pusimos de acuerdo como nación y decidimos todos juntos que, por ejemplo, el 4% era una obligación y se tenía que cumplir, pues entonces cambiamos.
Si nosotros necesitamos otro gran pacto social donde se defina y se diga claramente que la calidad educativa es un compromiso de todos Bien, y que vamos a trabajar para que eso se logre. licenciada Pérez. Bueno, aquí a veces se nos olvida que estamos en una situación que se nos está a todos el control. O sea, cuando se habla de que hay que aprovechar mejor los técnicos, de que hay que aprovechar mejor los docentes, que tenemos, y realmente lo hemos demostrado, porque el que ve las clases por televisión a veces piensa que esos maestros son maestros actores que se han buscado o que son de instituciones privadas de las más altas, porque también aquí hay otra falsa percepción. Hay un porcentaje muy mínimo de colegios que pueden exhibir una infraestructura, unos servicios mejores que muchas escuelas públicas, pero eso no es así en la mayoría de los casos. O sea, la mayoría de los colegios privados aquí compiten casi de igual a igual con las escuelas públicas. Y hay muchos colegios, un alto porcentaje que no compite siquiera con las escuelas públicas porque tienen unas condiciones muy ínfimas. O sea que realmente eso no es como... Pero precisamente... Perdón, déjame terminar la idea, Frauli. Dale, Entonces, dale. los docentes que están, por ejemplo, dando las clases por televisión, son docentes del sector público que fueron aportados por la Asociación Dominicana de Profesores, buscado de escuela, con sus escuelas que se le pone debajo a qué escuela pertenecen y todo eso, qué grado dan. Y son docentes que no fueron extraídos porque no hubo tiempo, digamos, de hacerle un entrenamiento. Ellos dan sus clases como la dan en las escuelas y con ese nivel de dominio que ellos muestran en esas clases. Entonces, las escuelas públicas realmente pueden y pudieran y van a estar mejor, pero no es que están tan atrasadas con relación a y a los colegios privados, digamos, que representan ese 1% de colegios con esos privilegios que no es que se le critique, está muy bien y están muy bien también como modelo a seguir, a aspirar, ¿verdad? Todo eso es saludable. Pero, licenciada, nos quedan 3 minutos y voy a pedir la colaboración de ustedes. Le voy a dar un minuto a cada uno de ustedes para que resumamos un poco lo que se puede hacer en aras de un mejoramiento de la calidad de la educación dominicana. Pero un minuto cada uno, no puedo sobrepasar el tiempo, por favor. Comencemos con el señor Fernández, sigamos con el señor Garrido y terminemos con la viceministra. Bueno, un minuto, no más. Está bien. La calidad de la educación pasa por la calidad de vida de los actores. Claro, la calidad de la educación pasa por la calidad de vida de sus actores. Por tanto, debe verse un macro de política pública mucho más completo, correcto, y que las oportunidades sean iguales, porque no, hay mucha letra escrita sobre igualdad y derechos, pero falta un poco de efectividad. El señor Garrido creo que debe darse cuenta que en los últimos años el actor privado ha ganado cuerpo en educación. En los últimos años ha avanzado con la dama, como se dice en el tablero de ajedrez. Y después podemos hablar, señor Garrido, de esos componentes. Y para aprovechar ese minuto, debo decirle... No, le quedan 25 segundos ya. 25 segundos. Que los lugares, el territorio que se ha focalizado para iniciar el regreso a clase, debe revisar bien el tema de los docentes, porque había muchos lugares con docentes contratados y no se habían recontratados, no ha habido concurso de oposición, por tanto no hay registro de elegible para el ingreso y hay que agilizar porque faltan docentes de inicial y docentes de primaria en casi todos los pueblos. Bien, muchísimas gracias, señor Fernández. Señor Garrido. Mira, Miguel, una reflexión rápida. Cuando Ligia dice que hay escuelas públicas que tienen mucho mejores instalaciones y condiciones que los colegios privados, eso es así, eso es cierto. Precisamente eso nos debe llamar a más preocupación,
porque esos colegios privados no deberían de existir. Si las escuelas públicas en esos lugares fuesen de calidad y garantizasen el servicio durante el año completo con seguridad y con armonía, esos colegios privados no deberían de existir. Entonces es mucho el trabajo que queda por delante. ¿Qué nosotros debemos de hacer? Nosotros tenemos que necesariamente abocarnos a una revisión de la Ley General de Educación que implique necesariamente modificar el rol que juega el Consejo Nacional de Educación y el rol que juega el Ministerio Nacional de Educación en República Dominicana, para que los actores todos podamos participar de otra forma y nosotros podamos garantizar otras calidades. Y me quedó 3 segundos. Licenciada. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, fíjate, lo primero, entiendo yo, para mejorar la calidad de la educación es revisar el modelo educativo, y nuestro ministro lo ha dicho en innumerables ocasiones. Este modelo, tal y como está, como ha ido hasta ahora, no genera calidad. Entonces, una de las primeras acciones es abocarse a esa transformación, y ya estamos dando los pasos hacia ello, de ese modelo. En segundo lugar, los docentes. Coincido con Fernández cuando dice que los docentes son realmente la piedra angular del sistema educativo. Los objetivos son los estudiantes, nuestro fin es el egresado, pero eso se logra a través de un buen cuerpo docente, y precisamente antes de que salga marzo va a salir la orden departamental llamando a concurso de oposición para los nuevos docentes que vamos a ingresar al sistema. Y luego, por último, para esa calidad, un buen sistema de seguimiento y acompañamiento de todo el proceso educativo. Bien, licenciada, viceministra, señor Fernández, señor Garrido, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Hoy hemos conversado sobre un tema fundamental para la República Dominicana presente y futura. Sin educación de calidad es imposible escalar o llegar al lugar que nos corresponde por legítimo derecho en el futuro. Gracias nuevamente por su asistencia, a los amigos televidentes. Gracias, Ligia. Estoy muy agradecido por su participación. Un placer. Pasen buen resto de la noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.